Israel se tambalea ante la situación política que vive en la actualidad, guerra, amenazas y tantas cosas que lo rodean hoy, precisamente en este momento. Y Estados Unidos ante esta situación tiene listo ya el pacto para ser firmado muy pronto. Este pacto le garantizará a Israel y a los palestinos 7 años de paz, así como Estados Unidos lo está proponiendo y tal como la palabra de Dios señala un pacto que muy pronto será firmado con el mismo infierno, porque la nación de Israel será presionada para firmar un acuerdo que le garantizará paz a todo el Medio Oriente. ¿Estará ya el anticristo entre nosotros? Israel firma el pacto con el infierno, tal como lo profetizó hace muchos años el profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad. Nos esconderemos. Este pacto, según acá el profeta Isaías escribió hace mucho tiempo, señala que Israel en los postreros tiempos será llevado a una firma de un pacto que será mentiroso, un pacto que le dará cierta confianza a los judíos de vivir en paz, que lo que tanto Israel añora es la paz en la actualidad. Este pacto, según la palabra de Dios, y aquí lo describe Jehová a través del profeta Isaías, le dará a Israel la confianza. Pero ellos piensan que el azote, que la dificultad no le llegará solamente por haber firmado este pacto. Este pacto, según la palabra de Dios, será el pacto con el mismo infierno que traerá miseria, caos y dolor a la amada nación de Israel. Hoy en la actualidad la peor amenaza que Israel tiene es Irán. Irán, según los informes de Estados Unidos y de la ONU, ya tiene lista armas nucleares y está amenazando de una manera fuerte para destruir a Israel. Está amenazando el mundo entero, no solamente a Israel, aunque a Israel lo ha dicho muy claramente desde su gobierno que tenía algunos años el presidente Mahmoud al-Madinejad. Él dijo no solo en una ocasión que su objetivo principal era borrar del mapa a la nación de Israel. Entonces, Irán es la peor amenaza en la actualidad que Israel tiene, y esto lo dicen los rabinos, lo dicen los judíos, que están esperando que solo Irán intente atacar a Israel para ellos accionar de una manera fuerte y poderse defender como Israel lo ha hecho a lo largo de la historia de todos sus años. Israel no puede dar el lujo de perder una batalla, porque el día que Israel pierda una batalla, ese día Israel será borrado del mapa, algo que ellos no van a tolerar. Actualmente, Irán está aprovechando lo que es el islamismo. El Islam tiene dos ramas que mucha gente no conoce. Están los sunitas, que son la mayoría de todos aquellos que profesan la religión islámica, y están los chiitas, que es el brazo terrorista que utiliza Irán para poder llevar a cabo tantos ataques en contra de la nación de Israel. Los chiitas son aquellos terroristas musulmanes que practican el Islam y que son aquellos que se inmolan, que se suicidan, que se ponen como que sirven para llevar artefactos explosivos en muchos lugares del mundo. Esos son los chiitas, el brazo armado del Islam, el brazo armado del Islam. Y estos son personas radicales que no tienen piedad de nada, no temen morir a nada, porque supuestamente Alá los va a premiar a ellos. Irán en la actualidad está utilizando algunas tribus que están en las regiones cercanas a Israel, y estas tribus están siendo apoyadas por Irán con armamento nuclear y con armamento de largo alcance, y estas están atacando en las regiones alrededor de Israel para desestabilizar a la nación, especialmente la región en aquel entonces, de aquel alrededor de Israel. Ataca a Arabia Saudita recientemente, y en ese ataque esta tribu terrorista destruyó
oleoductos y gaseoductos. Y esto lo están haciendo para desestabilizar a la nación. Y están culpando a la nación de Israel de semejantes cosas, semejantes actos terroristas. Por eso es que los terroristas también están metidos aquí lo que es Hezbollah e ISIS, que son dos grupos terroristas que están atacando fuertemente a la nación de Israel. Día a día Israel en la actualidad está siendo atacado y de una manera fuerte están siendo amenazados y están siendo objeto de blancos, de misiles disparados que están haciendo constantemente los terroristas de Hezbollah y de ISIS. Actualmente Israel pudo interceptar a más de 60 misiles que le fueron lanzados por estos grupos terroristas y algunos de ellos impactaron en su territorio. Israel se tambalea en la actualidad política que vive. Está difícil la situación para la nación de Israel, pero Israel confía en el presidente Donald Trump, que ha prometido darles la paz a través de un pacto que está listo ya para ser firmado, el pacto del siglo, como se le conoce. Pero el problema que radica en Israel es el domo de la roca, porque Israel, este pacto que está listo ya, también sugiere que Israel debe de tener su propio templo. Le garantizan que Israel va a construir su propio templo. Entonces el domo de la roca está exactamente donde estuvo el primer templo, según algunos comentaristas, aunque otros están diciendo que han encontrado el verdadero lugar donde estuvo el templo de Salomón hace muchos años y que no es exactamente donde está hoy el domo de la roca. ¿Será cierto esto? Lo vamos a ver enseguida. Pero esto está dando de qué hablar hoy en el Medio Oriente. Por eso es que el pacto del siglo, como le ha llamado Donald Trump, es algo que está hasta cierto punto, le está dando a Israel cierta confianza para poder paliar un poco la situación actual que está viviendo políticamente hablando. Pacto en el hebreo es berechit, pacto en hebreo es berit, que significa alianza o acuerdo. Y este pacto le dará a Israel tranquilidad momentánea, no más guerras, no más violencia, no más misiles impactándose en su territorio, no más amenazas. Y el mundo aplaudirá al firmarse este acuerdo de paz o este pacto. Estados Unidos, su programa de paz que propone es exactamente muy misterioso, porque el acuerdo del siglo, como se le ha llamado, nadie conoce su contenido, su plan de paz, lo que contiene en realidad, en verdad, nadie lo conoce. Para los palestinos, este pacto de paz señala en alguna fuente fidedigna que propone hacer de la nación de Palestina otro Qatar, pero que tiene que ser independiente, es decir, gobernado hasta cierto punto por los Estados Unidos. E Israel también tendrá su propio templo. Eso se lo está ofreciendo este pacto de paz. El presidente Donald Trump recientemente le dijo a su yerno Jared Kushner, solo tú, le dijo él, ojo con esto, solo tú puedes lograr la paz entre palestinos y judíos. ¿Por qué se lo habrá dicho? ¿Por qué se lo dijo? La verdad es que hay algo, hay un misterio ahí entre este hombre, entre el yerno de Estados Unidos. Tiene un acercamiento profundo con el pueblo palestino, con el pueblo del Medio Oriente. Es judío, todos lo sabemos, pero también tiene cierta connotación, tiene cierto magnetismo para que los palestinos le estén escuchando. Y según fuentes ultra secretas, ya Jared Kushner se reunió con los palestinos para darles a conocer este misterioso plan de paz. ¿Qué propondrá en realidad? Muy pronto lo vamos a saber. Curioso, pero los palestinos ya conocen el contenido de este pacto y no los judíos. Israel terminará firmando un pacto con el infierno, tal como lo señala la profecía de Isaías 28, 14 y 15 que leía hace un momento, y tal como lo señala Daniel 9, 27, que este pacto será de 7 años. El problema de todo esto es Jerusalén, tal como la palabra de Dios lo señala en Zacarías 12, 1 y 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, dice Jehová, yo pondré a Israel por piedra pesada, todos los pueblos,
todos los que se la cargaren serán destruidos y despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, dice el Señor. Y a eso nos encaminamos, toda esta conflagración que vemos alrededor de Israel, el antisemitismo que se ve hoy en día, el odio contra la nación de Israel, está dándole cumplimiento a todo lo que aquí dice Jehová en este capítulo 12 de Zacarías, el versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto está bien claro. Y el diablo es que está detrás de todo esto, porque el diablo siempre ha querido despedazar y desaparecer a Israel y a Jerusalén del mapa como la nación preferida de Dios. En el año 165 después de Cristo, el emperador Adriano le cambió el nombre de Israel en honor a su dios Sol y le llamó Palestina, que según los judíos viene del inglés Filistenes, que significa filisteos. Y es por eso que aquí nos da a entender algo a nosotros. Los filisteos eran los acérrimos enemigos de Israel en el Antiguo Testamento. Y hoy este espíritu de enemistad, de odio y de racismo contra la nación de Israel ha vuelto a resurgir. Los filisteos modernos los estamos viendo hoy en día atacar a la nación de Israel por todos los medios. Daniel 9:26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí notemos una cosa, tal como lo dice la palabra de Dios, que el diablo siempre ha querido destruir a su amado pueblo Israel. Aquí la Biblia nos dice en Daniel 9:26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El pueblo aquí se refiere a Roma, de donde vino el emperador Tito al mando de los ejércitos romanos, que en el año 70 sitiaron a Jerusalén y la destruyeron y se llevaron cautivo a mucha gente, tal como Jesús se lo había dicho a los judíos en San Mateo 24, versículo 3. El príncipe que se menciona ahí dice el príncipe que ha de venir, el príncipe de un pueblo que ha de venir. Entonces, este príncipe sí se refiere al anticristo, que ha de venir muy pronto. Y significa que este príncipe vendrá del mismo pueblo que destruyó la ciudad en el año 70, y este pueblo fue el Imperio Romano. Entonces, aquí vemos una cosa bien clara, como lo dice Daniel 2:40, que el nuevo orden mundial está resurgiendo de nuevo, y es decir, en este mismo imperio, en el mismo antiguo Imperio Romano, existieron ciertas naciones que hoy también están resurgiendo de nuevo. La palabra de Dios nos señala claramente que Daniel afirmó que en los días finales se levantarán las naciones del mismo Imperio Romano y que se unirán por medio de alianzas humanas para querer destruir a la nación de Israel. Daniel 2:40 al 43 dice literalmente, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmeduza y rompe todas las cosas, desmeduzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será fuerte en parte y en parte será frágil, dice el profeta Daniel. Y así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y eso es lo que hoy en actualidad estamos viendo. Esta profecía se está cumpliendo en nuestros propios ojos. La Unión Europea está tratando de hacer convenios y acuerdos y están aliándose unos con otros para tratar de establecer un nuevo orden mundial y firmar el pacto de paz con Israel. La Unión Europea, creada en 1957 como Tratado de Roma, porque así lo dice la palabra de Dios, establece claramente que sus propósitos es darle paz al mundo, aunque eso en la realidad es totalmente falso. Entregarán su poder a un líder mundial muy pronto, las naciones de la Unión Europea. Y dice la Biblia que este hombre, este líder mundial al cual entregarán su poder, será más sabio que Daniel.
Daniel lo dice muy claramente en el capítulo 11, versículo 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho, y se levantará contra él príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Lo dice la palabra de Dios muy claramente. Y Ezequiel 28:3 dice: "He aquí, tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto", hablando acerca del líder mundial llamado el anticristo, que muy pronto aparecerá. Todo este panorama, estimados oyentes, que gira en torno a la firma del pacto de paz, que Estados Unidos y las Naciones Unidas, y a través también de la Unión Europea y Rusia incluyendo, están tratando de hacer que Israel firme, es un pacto que será firmado con la misma muerte, el pacto con el infierno, como se le conoce. Por eso nos preguntamos, ¿estará ya lista la guerra de Gog y Magog? ¿Gog y Magog está listo ya para comenzar una batalla en contra de Israel? Gog significa jefe u oso, y es la tierra o el nombre que se le da a un líder de la tierra de Magog, quien liderará un ejército para atacar a Israel en los días postreros. Gog significa jefe u oso, es la tierra y es el nombre de un futuro líder en Magog, quien liderará un ejército para atacar a Israel. El Señor predice la destrucción de Gog. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog y profetiza contra él. Ezequiel 38:2. Eso está señalado ya. Magog significa, o Magog, según lo describió Moisés en Génesis 10:2, fue un nieto de Noé. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tiras son los hijos de Jafet, tal como lo dice Génesis 10:2. Y estos son pueblos que se ubicaron en las regiones al norte de Israel. Los descendientes de Magog se establecieron en el extremo norte de Israel, posiblemente entre Europa y el norte de Asia, así como lo menciona Ezequiel 38:15. Magog posteriormente llegó a ser el nombre de la tierra donde los descendientes de Magog se asentaron. Al pueblo de Magog se le describe como habilidosos guerreros, según Ezequiel 38:15, 39:3 al 9. Se describe a Gog como de la tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, Ezequiel 38:2. Otros nombres que se mencionan en Ezequiel son Persia, que es exactamente Irán, que son las naciones que se van a unir y van a apoyar a la guerra de Magog, de Gog y Magog. Gog, no olvidemos que es el jefe que lidera a todas las regiones de Magog que están al norte de Israel, incluyendo estas naciones. Persia en el Antiguo Testamento es Irán hoy en la actualidad. Y no nos olvidemos que Persia fue la nación donde aquel malvado Amán se levantó para querer destruir a la nación de Israel, a los judíos que estaban exiliados en el territorio del rey Asuero. Y ahí es donde vemos la historia maravillosa de aquella mujer Esther, que se levantó para guerrear a favor de la nación de Israel. Esta mujer fue la que llevó a la victoria a través de su sometimiento a Dios, y Dios le dio la victoria. Siempre que Persia, que Irán ha querido destruir a la nación de Israel, siempre ha fracasado históricamente. Sin embargo, ellos siguen intentando acabar con la nación de Israel. Se menciona la otra, que es Cus, es Sudán y Etiopía. Fut es Libia. Gomer es Armenia y Kosovo. Saba y Dedán se refiere a Sudán y a Somalia, ambos ubicados entre el este y el noreste del África. Togarma es Turquía. Tarsis es España, el país más ateo del mundo. Todas estas naciones que se mencionan. Turquía, no olvidemos que recientemente atacó a los kurdos que estaban ubicados lo que es en las regiones de Siria. Hay un conflicto tremendo en todo este Medio Oriente y todo va a terminar en la guerra de Gog y de Magog, según lo señala la palabra de Dios. Es lo que estamos viendo, y por eso digo, ¿estará ya lista la guerra de Gog y Magog? Todas las naciones están preparadas ya para atacar a Israel.
La batalla de Gog y Magog se produce en el periodo de la tribulación, al principio probablemente de los 7 años que señala el pacto de paz. Y como Daniel 9:27 lo dice, la evidencia más fuerte sobre este punto de vista es que el ataque llegará cuando Israel esté en paz. Ezequiel 38:8 y versículo 11. La nación ha quitado sus defensas, sus cerrojos, dice Ezequiel. Cuando el pacto de Israel con el anticristo sea firmado al inicio de la semana 70 de Daniel 9:27, Israel estará en paz, tal como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ese es el pacto con el infierno, porque firmará un pacto por 7 años, pero a la mitad de la semana, dice Daniel 9:27, que el anticristo que estará gobernando, que estará allá y se habrá sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, violará el pacto y lo romperá a la mitad de los primeros 3 años y medio. A los 7 años de ese pacto, los 3 años y medio primero, el anticristo rompe el pacto de paz y comienza la gran persecución contra los judíos, donde millones de judíos morirán una vez más. Por eso el pacto con la muerte, el pacto con el infierno, será firmado muy pronto. ¿Qué dice Dios acerca de Gog? 38 de Ezequiel, versículo 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Versículo 4. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo y todos equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, le está diciendo Jehová a Gog. De aquí a muchos días, dice Dios en el versículo 8, Ezequiel 38:8, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Esta tierra se refiere a Israel, recogida de entre los pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Cuando el pacto de paz se firme, Israel estará confiado. No olvidemos que la nación de Israel está siendo recogida de todas las naciones del mundo por causa de la diáspora que sucedió hace muchos años, y exactamente en el año 70 y en el año 135 se completó la diáspora. Israel quedó desolada, pero habían profecías, múltiples de profecías, que señalaban que Israel de nuevo iba a ser juntada en su propia tierra. Estas tierras habitarán confiadamente con este pacto que la nación de Israel firmará con el mismo infierno. Y el versículo 9 dice, subirás tú, le está diciendo a Gog, tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y diga, Go. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Le está diciendo a Gog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, príncipe. Dicen los expertos que la palabra Gog en ruso es Rosh, que significa jefe u oso, y eso está indicando a la nación de Israel, a la nación que se ubica al norte de Israel, que es Rusia directamente. Todos los comentaristas dicen, y la única nación que en el mundo tiene un oso como el símbolo insignia en su bandera es la nación de Rusia. El versículo 16 sigue diciendo Dios, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Dios lo traerá a Gog y todo su ejército, todos sus aliados, todas las naciones que quieran apoyar a Gog,
serán reunidas en la nación de Israel. ¿Para qué? Para que allí conozcan al Señor Dios Todopoderoso, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos, le dice Dios. Ezequiel 38, versículo 18 sigue diciendo: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque ha hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre toda la tierra de Israel. Que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y toda serpiente se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, dice el Señor, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. Contra Gog, quiere decir, no se olvide, contra su ejército, la espada de cada cual será contra su hermano, dice Jehová el Señor. En otras palabras, Gog y todos sus aliados, que son Magog, serán reunidos en Jerusalén con la finalidad de destruirlo, pero Dios los ha traído ahí para ser glorificado y santificado en ellos, y ahí Dios hará que se llenen de pánico. Oiga, dice que temblarán los montes, hará terror, porque en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Oiga, y temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá en tierra. Y dice Dios que la espada de cada cual será contra su hermano. En otras palabras, se matarán ellos mismos, se matarán unos con otros, ellos mismos se matarán en ese momento. Entre todos los aliados se confundirán, porque estarán turbados, Dios los turbará, y ellos mismos se matarán en la tierra de Israel, todos sus aliados. Y oiga, dice el versículo 22, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, dice Dios. Tremendo lo que le espera a todos los aliados que están fomentando la destrucción de Israel. Ellos mismos serán aniquilados, no tocarán la nación de Israel, le harán daño, pero no la destruirán, no serán borrados del mapa la nación de Israel. Ellos, los que vienen a odiar y atacar a Israel, ellos serán borrados del mapa. Y el versículo 23 dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, el que pelea por la nación de Israel. Y según Ezequiel, Dios mismo derrotará a Gog sobre los montes de Israel, y eso ya lo estoy leyendo. El sacrificio será tan grande que se demorarán 7 meses para enterrar a los cadáveres. Vea lo que dice Ezequiel 39, del 9 en adelante. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, dice Dios. Versículo 11 del 39 de Ezequiel: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar será obstruido el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a su multitud, es decir, el líder y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amon-Gog, que significa la multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Tremendo esto. 7 meses Israel pasará enterrando a los cadáveres en ese lugar. Los enterrará todo el pueblo de Israel de la tierra, y será para ellos célebre el día que yo sea glorificado, dice Jehová. En el momento de la guerra de Gog y Magog, Jehová será glorificado en todos los enemigos de la nación de Israel. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, dice Dios. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de alguno hombre de ellos pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amon-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona
que significa multitud, y limpiará la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos todas partes, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, les dice Dios a las aves de rapiña de todo el mundo. Comeréis carne de fuertes y débiles, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabrillos. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de la víctima que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes, de los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones sabrán mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos puse, y mi mano que sobre ellos puse, dice Dios. Tremendo todo lo que Dios dice acerca de todas las naciones que vendrán para guerrear contra la nación de Israel. Cuando Israel firme un tratado de paz con el mismo diablo, el diablo se equivoca porque los planes de Dios no los conoce. Dios hace todo a propósito, y todo lo que está pasando es con una finalidad. Dios será glorificado, y estas naciones del norte de Israel, que son sus acérrimos enemigos, serán destruidos ahí por Jehová con una impetuosa tormenta de granizo, temblor y espada, pestilencia, y entre ellos mismos se matarán los ejércitos, dice la palabra de Dios. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Esa es una gran verdad. Dios siempre ha sido el pueblo, Dios siempre ha sido el Dios de la nación de Israel. Dios siempre ha velado y ha protegido la nación de Israel. Nunca la ha dejado jamás. Por eso es bien importante, estimados oyentes, todos los que odian a Israel y quieren que Israel sea anulado del mapa están súper equivocados. Que Dios les ilumine para que entiendan. Dios lo ha dicho ya, y hoy quiero mencionarles 12 verdades que tú debes de saber acerca de la nación de Israel. Primero, Israel es el centro del mundo. Ezequiel 5:5 lo dice. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones de la tierra alrededor de ella. La tierra de Israel es el puente que conecta los continentes de Europa, África y Asia. Por eso es envidiada y quieren destruirla. La segunda verdad, la tierra de Israel pertenece a Dios. Dice Levítico 25:23, la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, le dice Jehová al pueblo de Israel. Verdad número 3, la tierra de Israel fue dada por Dios a los descendientes de Abraham y no a otro en particular. Dios se apareció a Abraham y le dijo: a ti y a tus descendientes daré esta tierra. Génesis 12:7. El Dios vivo más adelante le diría a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17:7 y 8. Verdad número 4. Abraham tuvo muchos hijos, pero la tierra de Israel le fue dada únicamente a Isaac. Sara, tu mujer, le dice Dios, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes. Y Génesis 26:3-4 dice: aunque Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, la tierra no fue dada a Esaú, sino a Jacob. Una noche el Señor le dijo a Jacob: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Job 28:13-14. Más adelante Dios le apareció a Jacob y le dijo: la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti. Nótese, a Abraham primero, luego a Isaac, a su hijo, y luego le dice: la daré a ti, a Jacob, no a Esaú. Génesis 35:11 y 12. Verdad número 5. El Señor le dijo a Abraham antes que Lot se separara de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Levántate, ve por la tierra a lo largo,
de ella y su ancho, porque a ti la daré. Génesis 13, 14 y 17. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia dará esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15, 18. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el mar de los filisteos, y desde el oriente hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Éxodo 23, 31. Verdad número 6. En su palabra profética, Dios prometió reunirnos a nuestra propia tierra, dicen los rabinos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vosotros por Dios. Ezequiel 36, 24 al 28. Nuevamente Ezequiel dice claramente esto. El Señor dice: he aquí, tomaré a los hijos de Israel de todas las naciones en donde han estado, y los reuniré de todos lados, y os traeré a su propia tierra. Jehová añade: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras de donde habían sido arrojados. Jeremías 16, 14 y 15. Verdad número 7. Dios llama a esta tierra restaurada Israel y no Palestina. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Verdad número 8. Hace más de 2500 años Ezequiel nos dijo, dicen los rabinos, que en los últimos días el pueblo judío sería restaurado a nuestra tierra. A inicios de 1880 este regreso profético había iniciado ya para Israel. Había un éxodo ya inclinado hacia volver a la nación de Israel. Son millones de judíos los que han venido a Israel desde ese entonces, de más de 70 países alrededor del mundo, según lo dice Ezequiel 36, 8 al 10. Verdad número 9. Hace 2500 años el Señor nos dijo que los judíos regresarán a la tierra prometida, y provocaría una reacción en los vecinos de Israel. Ezequiel 36, 2 y 5. No vemos ahorita en la actualidad una conflagración tremenda de todas las naciones que están alrededor de Israel. Aún así, las naciones que rodean a Israel reclamarían posesión de la tierra de Israel para ellos mismos, y tratarían de expulsar a los habitantes legítimos judíos de ella. Esto no le da derecho a los romanos, bizantinos o cruzados, o los otomanos, o los árabes, o los palestinos, derecho a reclamar la tierra santa de Dios para ellos mismos. Verdad número 10. Dios juzgará severamente a cualquiera que reclame esta tierra especial para sí mismo, porque he aquí que en aquellos días, dice Jehová, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo heredad, dice Dios, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Verdad número 11. Este conflicto sobre la tierra de Israel involucrará al mundo entero, según lo dice Zacarías 12, 2 y 3, escrito en el siglo VI a.C. El profeta dijo: aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Las naciones reaccionarán contra el pueblo judío por su retorno con una conducta irracional, y eso lo estamos viendo ya. Contra Judá, el sitio contra Jerusalén. Y el versículo 3 dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados, ha dicho Jehová. Y en el versículo 4 de Zacarías 12 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esa es una realidad que será el fin de todo aquel entonces. Todo aquel que se levante contra la nación de Israel será severamente castigado y lastimado por Dios. Lo señala la palabra de Dios. Todas las naciones de la tierra serán reunidas contra ella, como lo dice Zacarías 14, 2.
Estas Naciones Unidas emprenderán la última guerra mundial en el Medio Oriente y se centrará alrededor de la nación de Israel. La batalla del Armagedón, como se le conoce, y la última verdad, la número 12, Israel será librado milagrosamente. Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Todo esto, estimado amigo y oyente, debes de saber, Israel es la nación elegida por Dios. Dios lo determinó así en su santa palabra, y eso es bien importante que tú lo entiendas. Por eso es menester comprender que los fuegos del antisemitismo alcanzarán su punto máximo, y es bien importante comprender que el ardiente futuro que se avecina a Israel, con la ayuda de Dios, los judíos pasarán milagrosamente el fuego y entrarán a un periodo de salvación sin paralelo. Hay una sola forma de que los antisemitas del mundo puedan destruir al pueblo judío, y el Señor lo dice cómo. Y hoy te lo voy a mencionar. La única manera de cómo alguien puede destruir a Israel, lo dice Dios aquí. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, no, para no ser nación delante de mí eternamente. Ojo con esto. Si esas leyes llegan a faltar, entonces Israel dejaría de existir para ser la heredad y su nación delante de Dios eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo las profundidades de la tierra, también yo desecharé toda la ascendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 37, establece la única manera de cómo Israel es borrado del mapa. Ahí está la clave. Si tú puedes violar las leyes de Dios, puedes hacer que el sol y la luna dejen de existir, y puedes medir las profundidades del abismo, y puedes medir los cielos, entonces acábate a Israel. Ya lo dijo Dios ahí. Jeremías 31, 35 y 37. Para destruir al pueblo judío, todos los antisemitistas necesitan cambiar el curso del sol, la luna y las estrellas. También necesitan aplacar los majestuosos océanos para que no tengan ninguna ola. Enseguida ellos deben de preparar una expedición rumbo a los límites más lejanos de la creación y medir la circunferencia del universo. Finalmente deben preparar otro viaje al centro de la tierra. Será entonces y solo entonces cuando esto sucederá, que ellos tendrán todo el poder de destruir a los hijos de Israel, los judíos, la nación de Israel. Por eso, viva Israel, viva Jerusalén, vive el Altísimo Dios de Israel, que nunca dejará perecer a su pueblo amado Israel. Saludos y bendiciones, señales antes del fin, trayendo un mensaje muy importante. Israel muy pronto firmará el pacto con el mismo infierno. Que Dios te bendiga, es mi mejor deseo.